Alumnos, hoy 10 de febrero del 2022 hablaremos del tema activo, pasivo y capital. Empezaré por hacer la presentación y a media clase vamos a hablar sobre preguntas y respuestas del tema. Universidad Ciudadana de Nuevo León. Hoy 10 de febrero del 2022 hablaremos del tema capital, activo y pasivo. De acuerdo con lo revisado en este tema, van a elegir una opción que consideren correcta al final de una serie de preguntitas que les presento aquí para hacer un repaso del tema. Solamente hay una respuesta correcta para cada enunciado. Bueno, se van a revisar los conceptos de capital, activo y pasivo. Los conceptos de activo, pasivo y capital en su conjunto integran el balance general, por lo tanto representan la situación financiera de una entidad económica a una fecha determinada. El equilibrio entre los deberes y las obligaciones construyen las finanzas de todo negocio. El principal tema de este día es el activo, pasivo y capital. Bueno, el activo va a representar todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa, como son los edificios, el dinero de efectivo, el mobiliario, los autos que posee la empresa, las maquinarias para ensamblar, todo lo necesario, ya sea una fábrica, ya sea una mueblería, ya sea un banco. Y el pasivo representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Todo lo que la empresa requiera endeudarse para establecer un negocio se va a registrar aquí en pasivo, como son préstamos bancarios, hipotecas, y las obligaciones que va a tener más adelante, como es el pago de los empleados, los impuestos, el pago de la nómina, etcétera. La diferencia entre los totales del activo y pasivo circulante se refieren a capital de trabajo. Este concepto implica que es la cantidad necesaria de recursos para que una empresa o institución financiera realice sus operaciones con normalidad, es decir, los activos para que una empresa sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo. O sea, cuando el activo circulante es el que se recupera rápidamente y el pasivo circulante es el que se paga rápidamente en un lapso de un mes, por decir, o menos tiempo. Existen dos tipos de capital. El capital propio, que es la inversión que hace un solo dueño para construir una empresa. Y el capital social, que es la inversión que hacen varios socios o accionistas para construir una empresa bajo la forma de sociedad mercantil. Bueno, existen varias clasificaciones del capital. El capital se clasifica o se divide en capital contribuido y ganado. El capital se habla de capital cuando se habla de una empresa con fin lucrativo y se habla de patrimonio cuando habla de una empresa que su fin no es lucrativo. Capital contribuido se divide en capital social, en aportaciones para futuros aumentos de capital, en prima en venta de acciones y en donaciones. Y el ganado son las utilidades retenidas, las pérdidas acumuladas y el exceso o suficiencia en el capital contable. Capital social, pues son las aportaciones, como les decía, que hacen una serie de accionistas para construir una empresa. Las aportaciones para futuros aumentos, lo que ellos van y depositan para que aumente el capital de su empresa. Y la prima, pues según lo que se obtiene por vender acciones. Y las donaciones, las aportaciones que ellos mismos hacen para aumentar su capital. Bueno, representa todos los bienes propiedad de la empresa como el dinero en efectivo, edificios y maquinarias, va a ser el activo.
Y el concepto que se refiere a una obligación presentada, presente en la entidad, virtualmente ineludible, identificable, cuantificable en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos es el pasivo. Se refiere virtualmente ineludible porque son pagos que ellos no deben, no pueden eludir porque pues son como pago de impuestos, pago de nómina, etcétera. Y términos monetarios porque siempre se cuantifica en términos monetarios las deudas. Y disminución en futuros beneficios económicos, pues pagos de rentas o hipotecas que a la larga nos van a dar un beneficio. Representa todos los bienes propiedad de la empresa como el dinero en efectivo, edificios y maquinarias, es el activo. Concepto de capital que se refiere a los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo es el capital social. Acuérdense. Y bueno, aquí vamos a ver si es verdadero o falso. El concepto de patrimonio contable es equivalente a capital contable. La diferencia radica en que capital es usado para entidades sin fines de lucro y patrimonio para aquellas entidades lucrativas. Esto es falso. El capital es para entidades con fines lucrativos y patrimonio para entidades con fines no lucrativos. Bueno, aquí la referencia de dónde sacamos toda la información para elaborar este tema de activo, pasivo y capital. Ahora vamos a dar un pequeño repaso del tema. Bueno, el tema capital, activo y pasivo. El objetivo es conocer las definiciones más aceptadas del balance general. El activo pues representa, como les digo, todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Siempre todos los bienes, todo el dinero, toda la mercancía que la empresa, con lo que la empresa va a vender, básicamente todo, esos son sus bienes y derechos, todos los derechos que tiene a lo mejor sobre algún seguro, a lo mejor sobre la hipoteca o algún terreno, esos son derechos. Y el pasivo representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad, como son préstamos de banco, arrendamiento de muebles, etcétera. O sea, esas son deudas de la empresa y se registran en pasivo. El capital contable, pues es el valor residual, perdón, de los activos de la entidad una vez deducidos todos los pasivos. Como aquí les puse este pequeño ejemplo, esta empresa pues está muy bien porque sus activos son muy grandes, su capital es grande y sus deudas o pasivos son mínimos. ¿Qué entidades utilizan el patrimonio contable? El patrimonio contable lo utilizan entidades no lucrativas. Por ejemplo, Caritas, el Teletón, como les decía, son empresas que su fin no es lucrativo. Y capital contable se utiliza para entidades lucrativas, como son la Coca-Cola, la Bimbo, Televisa. Aquí les puse el ejemplo de Liverpool, Banorte, Cemes, todas esas empresas, su fin es lucrativo y el término se llama capital contable. ¿Qué es el capital contable o patrimonio contable? Pues es lo que representa el valor que contablemente tienen para la entidad sus activos y pasivos sujetos de reconocimiento en los estados financieros. Todo lo que obtiene la empresa de activos menos pasivos, la resta es igual al capital contable o patrimonio contable. Cuando el capital contable es positivo, es porque el activo es mayor que el pasivo, como aquí en el ejemplo. El activo de 4 millones de pesos, el pasivo de 1,5 millones. Qué empresa tan magnífica porque sus activos son altos en comparación con su pasivo, pues esta empresa va muy bien. Tiene un capital contable de 2 millones de pesos. Entonces su capital contable es positivo. Mientras que el lado contrario, si el capital es negativo cuando el valor del activo es menor que el pasivo. Como el ejemplo aquí, tenemos un activo de 2 millones de pesos, un pasivo de 3 millones, entonces nos da un capital contable. Esta empresa pues realmente se anda manejando casi con números rojos porque tiene más deudas que derechos o bienes. Ahora bien, capital propio es la inversión que hace un solo dueño en la empresa. Es cuando una sola persona empieza un negocio y pone capital, se llama capital propio. Y cuando una serie de accionistas son los que ponen el dinero para una empresa, se le llama capital social. O sea, la inversión que socios o accionistas hacen para una empresa constituida bajo la forma de sociedad mercantil. Aquí les puse
La imagen son varias personas las que están aportando para que hacer un capital social y así constituir una empresa. Todos estos vendrían siendo aquí 6 empresarios que están aportando. Aquí realmente es una imagen para que se den una idea más o menos cómo se forma el capital social. No necesariamente van y ponen así sus moneditas los empresarios, sino que pues grandes empresarios van y ponen sus capitales, sus grandes cuentas, a las órdenes de un capital, a las órdenes de una empresa para empezar a constituirla. Claro, pone sus estatutos, sus cláusulas de que si ganamos, ganamos todos, si hay pérdidas, es pérdidas para todos, podemos hacer donaciones, sabemos que podemos ver, pues nuestro dinero, perdón, puede verse afectado por la inflación, etcétera. Así como podemos ganar, podemos perder. Bueno, capital contable. El capital contable se divide en capital contribuido y capital ganado. Capital contribuido, el capital social, que es el que ponen varios accionistas. Las aportaciones que ellos hacen para aumentar el capital de la empresa. La prima en venta de acciones, si de repente venden acciones, aquí también se registra. Y el capital ganado, pues son las utilidades o pérdidas, como les digo, de acuerdo a cómo se vayan desenvolviendo las operaciones de la empresa. Y reservas, también aquí se registran las reservas de capital. Entonces, la clasificación del capital contable para las entidades lucrativas, de acuerdo a su origen, se clasifica contribuido, es el que con el que se inicia la empresa básicamente, y ganado, pues es básicamente el dinero que ya empieza a entrar una vez que empezamos a realizar las operaciones normales de nuestra empresa. El patrimonio contable de las entidades con propósitos no lucrativos se clasifica también de acuerdo a su grado de restricción. Acuérdense, patrimonio es para empresas no lucrativas y se clasifica en restringido permanentemente, restringido temporalmente y patrimonio no restringido. El ejemplo es restringido permanentemente, pues el que se establece para un fin que no puede cambiar, como es por decir, el patrimonio que se estableció para el comedor de José María Goretti es única y exclusivamente para ayudar a la gente que no tiene alimentos y puede ir ahí a comer. Pero el dinero no puede utilizarse más que para eso. Para eso lo establecieron los socios, no puede ser más que para esa causa. El restringido temporalmente es como el Teletón, que el inviertes es una cantidad, pero sabes que a determinado tiempo ya se cumplió con el objetivo de juntar determinada cantidad, entonces ya, restringido temporalmente se determina para lo que fue establecido, se acaba ese patrimonio. Y no restringido puede ser el de Cáritas, a lo mejor lo que se destina para comunidades que de escasos recursos y padecen analfabetismo, o tal vez situaciones de, como ahorita es que se maneja pandemia, para ese patrimonio no está restringido, sino que va a estar un tiempo o en forma indeterminada para su uso, pero que también se puede utilizar para otras cuestiones según las cláusulas. Entonces, restringido permanentemente aquel cuyo uso por parte de la empresa está limitado por disposición de los patrocinadores, que no expira con el paso del tiempo y no pueden ser eliminados por acciones de la administración, como es el de José María Goretti, o puede ser también de Cáritas, y restringido temporalmente aquel cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposición de los patrocinadores, que expira con el paso del tiempo o porque se ha cumplido con el propósito establecido por los patrocinadores. Y el no restringido es aquel que no tiene restricciones por parte de los patrocinadores para que este sea utilizado por parte de la entidad, o sea, lo pueden utilizar para otra causa, ya sea aquella gente que, por decir, gente que no sabe leer y escribir, de las comunidades del sur, así que van y se establece ese patrimonio, pero a la vez pues dicen, no, pues es para enseñarlos a leer y escribir, pero también se puede destinar ese para comprarles libros, libretas y a lo mejor también para comida. ¿Me explico? Bueno, ¿y qué forma el capital contribuido? El contribuido, acuérdense, es la forma, las aportaciones de los dueños, más las donaciones recibidas por la entidad, así como también el ajuste a esas partidas por el cambio de los precios de acuerdo a la inflación. El capital ganado corresponde al resultado de las actividades operativas de la entidad y de los otros eventos o circunstancias que le afecten para bien al capital ganado.
¿Qué conceptos incluye comúnmente el capital contable? Incluye el capital contribuido, que es el capital social, el que aportan varios socios, las aportaciones para futuros aumentos de capital por ellos mismos, la prima en venta de acciones y las donaciones. Y el capital ganado es utilidades retenidas, incluso las de reserva legal, las pérdidas acumuladas o el exceso de suficiencia por los cambios en la inflación. Bueno, aquí donde les decía donaciones, tengan el ejemplo por decir los dueños de cervecería, que vienen siendo también los dueños del té, que de repente ellos vienen y donan, ya tienen una empresa, vienen y dicen, no, pues quiero donar todavía este terreno, quiero donar este lote de camionetas. Todas las donaciones van aquí al capital contribuido. El capital ganado, pues de repente que sucede que hay inflación y que hay pérdidas, pues aquí en capital ganado es donde se registra todas esas situaciones. Bueno, vamos a dejar de presentar. Aquí es este tema. Como les mencionaba, cualquier duda que tengan sobre el foro, me lo pueden hacer ver. Recuerden que yo hice una primer calificación de sus foros. Les puse alrededor de 3 y 4 puntos a su primer participación, pero después cerré o hice el reajuste cuando ya se cerró el foro y ya les empecé a calcular según las participaciones que tuvieron. Unos hicieron 2, otras 3, unos una sola aportación y con eso obtuvieron el 10. Los que hicieron, perdón, 3 aportaciones, pues les dividí de 5, 4, 2, según fuera correcta y completa su intervención en el foro. Pero al final de cuentas, la mayoría se llevó alrededor de 9, 8 o los 10 puntos por su intervención en el foro. Entonces tengan calma cuando les empiece a revisar el foro o de otra manera, pues voy a tener que esperar hasta que se cierre el foro para ya hacerles la calificación completa repartida de los 10, porque no se me asustaron, creían que tenían 3 o 2 puntos del foro, nada de eso, sino que acuérdense que los 10 puntos se reparten en las 3 o 2 o la serie de aportaciones que ustedes realicen, pero la mayoría hicieron comentarios muy completos, muy correctos y muy acertados. Y se los agradezco, porque sí estuvo muy concurrido el foro. Va a venir un segundo foro más adelante, que espero que todos estén también allí presentes con sus comentarios. Y bueno, en cuanto a la tarea de esta semana, es una actividad MOL, es un mapa conceptual, lo pueden hacer ya sea en PDF, en Word, el tamaño de letra puede ser 18, la letra puede ser Arial, o puede ser Caligrí, o sea, una letra correcta y clara, ¿verdad? Y nada más en el mapa para que me especifiquen los conceptos que acabamos de ver, una buena introducción, la conclusión, y no dejen de poner la referencia bibliográfica, que es muy importante. Y no dejen también de ya participar en la primer tarea, que también les vale como calificación, que es en formato Scrum, perdón. Esta tienen o les abrí hasta el 27 de febrero, porque sí me tardé un poco en subírsela, porque la plataforma, porque sí tardaron un poco en convertirme las Scrum. Por eso les di más plazo, les di hasta antes del examen parcial para que me la contesten, pero como quiera no lo dejen para el último, para que ya vayan viendo cómo avanzan sus calificaciones. Y bueno, si no hay más dudas, inquietudes, damos por terminada la clase de hoy y como quiera, por mensaje, ahí estoy presente. Una disculpa para las personas que se vieron afectadas por adelantar yo la tarea, perdón, la clase virtual el miércoles pasado, pero fue con la idea de hacer los ajustes necesarios, ya que como pueden ver el Meet ya no graba directo, sino que tengo que utilizar una extensión. Fue con el fin de ayudarlos, nunca de alterarles su agenda tan saturada de actividades. Igual no se preocupen, aquella persona que se vio demasiado afectada y siente que no entiende por lo mismo la clase, con todo gusto yo puedo abrir agenda para darles la clase o repetir la clase o darles una clase personalizada. Gracias, buenas tardes. Soy la contadora Rosaura Condarco Cortés. Como siempre, un placer darles mi clase de contabilidad y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.